Olvida todo lo que crees saber sobre tu signo. Olvida las predicciones baratas de tu aplicación matutina y las descripciones edulcoradas que te dicen que eres valiente, leal o sensible. Eso no es astrología. Eso es el marketing de la personalidad. Hoy, no estamos aquí para acariciar tu ego, sino para realizar una autopsia de tu sombra. Cada signo del zodiaco es un arquetipo psicológico, una máscara que el alma se pone para transitar este plano. Pero detrás de la máscara, existe una deuda kármica, un pecado original astrológico que nadie se atreve a mencionar. Se nos ha enseñado a mirar la luz de las estrellas, pero hemos ignorado el vacío negro que las sostiene. Bienvenidos a la verdadera anatomía del espíritu. Bienvenidos a lo que nadie te dice. Se te ha dicho que Aries es el líder, el pionero, el guerrero incansable. Pero la verdad es mucho más inquietante. Aries no es el general del ejército, es el primer soldado que atraviesa la trinchera sabiendo que va a morir. En la rueda del zodiaco, Aries representa el trauma del nacimiento, la explosión violenta de la conciencia saliendo de la unidad para entrar en la materia. Tu mayor secreto, Aries, es tu terror absoluto a la inexistencia. Corres, gritas y conquistas no porque seas valiente, sino porque tienes miedo de que, si te detienes un solo segundo, dejarás de existir. Eres el signo del yo soy, pero ese yo es un vacío que necesita ser alimentado constantemente con conflicto. Tu deuda kármica es la destrucción. En vidas pasadas, fuiste el agente del caos que quemó puentes para que otros no pudieran cruzar. Lo que nadie te dice es que tu valentía es a menudo una incapacidad patológica para la introspección. Si te miras al espejo demasiado tiempo, no ves a un héroe, ves una mecha encendida que no tiene nada que quemar más que a sí misma. Tu destino no es ganar, Aries. Tu destino es entender que la verdadera victoria es la rendición. Pero, ¿quién es el guerrero cuando deja caer la espada? Esa es la pregunta que te quita el sueño. El mundo te llama el estable, el amante de los placeres y la belleza. Qué descripción tan superficial para un signo gobernado por la inercia del demiurgo. Tauro, tu sombra no es la terquedad, es la avaricia existencial. No solo quieres poseer objetos o personas, quieres detener el tiempo. Eres el arquitecto de tu propia jaula de oro. Tu pecado es el miedo a lo intangible. Para ti, si algo no se puede tocar, oler o comprar, no es real. Pero aquí está la verdad prohibida. Tu obsesión por la seguridad es, en realidad, una desconfianza profunda hacia la divinidad. Al intentar construir un paraíso material inamovible, has creado tu propio mausoleo. Te rodeas de belleza para no oler la putrefacción de lo que es transitorio. Tu deuda kármica, Tauro, es el desapego. En otros tiempos, fuiste el acaparador de templos, el que negó el pan al hambriento por miedo a la escasez. Hoy, esa memoria celular te obliga a retener incluso lo que te hace daño. Te aferras a relaciones tóxicas y empleos mediocres solo porque ya son tuyos. Nadie te dice que tu mayor talento, la persistencia, es también tu maldición. Eres capaz de quedarte sentado en una casa en llamas solo porque te gusta la arquitectura de las paredes. Géminis, el eterno comunicador, el gemelo curioso. La astrología pop te ama por tu versatilidad, pero la realidad es que eres el signo de la esquizofrenia espiritual. Tu castigo es la multiplicidad. Se dice que tienes dos caras, pero la verdad es que no tienes ninguna. Eres una sala de espejos donde no hay nadie en el centro. Tu sombra es el vacío moral del observador. Como nada es verdad y todo es información, puedes justificar cualquier cosa. Eres el heraldo que puede anunciar una boda o una ejecución con la misma sonrisa ligera. Tu deuda kármica es la traición a la palabra. En ciclos anteriores, utilizaste el lenguaje para manipular la realidad, para sembrar la duda donde había fe. Por eso, en esta vida, el silencio te aterra. Lo que nadie te dice es que tu curiosidad insaciable es un mecanismo de defensa para no profundizar en tu propio dolor. Si te mantienes en la superficie de todo, nunca tendrás que enfrentar la vacuidad de tu propia alma. Eres un psicopompo que ha olvidado su camino entre los mundos. Sabes el cómo de todas las cosas, pero has perdido el por qué. Tu condena es hablar eternamente para convencerte de que existes. El protector, la madre, el refugio. Así es como te venden a Cáncer. Pero en las escuelas esotéricas, Cáncer es conocido como el portal de la encarnación,
la entrada al mundo de la materia a través de las aguas del deseo. Tu sombra, Cáncer, es el vampirismo emocional. Tu necesidad de nutrir es, en realidad, una necesidad de control absoluto a través de la vulnerabilidad. No proteges a los que amas para que crezcan, los proteges para que nunca te dejen. Tu arma no es la fuerza, sino la culpa. Eres el maestro de la agresión pasiva, capaz de asfixiar con un abrazo. Tu deuda kármica es el estancamiento emocional. En vidas pasadas, te negaste a abandonar el nido, saboteando el destino de otros para mantener tu propia zona de confort. Lo que nadie te dice es que tu memoria no es un don, es una enfermedad. Guardas cada herida, cada desplante y cada error ajeno en un archivo biológico que utilizas cuando necesitas manipular el presente. Eres el océano, hermoso en la superficie, pero con una presión en el fondo que puede aplastar cualquier rastro de individualidad. Tu lección no es amar más, Cáncer. Tu lección es aprender a soltar la presa antes de que ambos se ahoguen. Hemos analizado los cimientos. Pero el edificio de tu ego apenas comienza a mostrar sus grietas. Los siguientes 4 signos no son más luminosos, de hecho, entran en el terreno del poder, la pureza y el juicio. ¿Estás listo para enfrentarte al sol que quema y a la virgen que disecciona? Entramos ahora en el dominio del sol, pero no del sol que da vida, sino del sol que calcina. Leo, se te ha dicho que eres el rey, el centro de atención, el corazón generoso del zodiaco. Pero la verdad es que tu existencia es una tragedia de dependencia absoluta. Tu mayor secreto es que no existes si no hay un ojo que te mire. Eres el prisionero del escenario, un monarca que mendiga aplausos para confirmar que su propia piel es real. Tu sombra es el narcisismo espiritual. Crees que tu luz es propia, pero en realidad es un reflejo robado de la divinidad que usas para alimentar un ego insaciable. Tu deuda kármica es la tiranía de la identidad. En eones pasados, fuiste el gobernante que exigió adoración, el que sacrificó la verdad en el altar de su propia gloria. Hoy, esa carga se manifiesta como una inseguridad patológica disfrazada de orgullo. Lo que nadie te dice, Leo, es que tu generosidad es a menudo un contrato de deuda. Das para que nadie pueda olvidar cuánto les diste. Tu destino no es ser admirado, sino aprender a brillar en una habitación vacía, donde el único espectador sea tu propia alma desnuda. Pero el silencio de una habitación vacía es, para ti, el sonido del mismo infierno. Dejamos el trono para entrar en el laboratorio de la pureza. Virgo, el mundo te ve como el perfeccionista, el analítico, el que pone orden en el caos. ¡Qué mentira tan piadosa! Tu verdadera naturaleza es la del inquisidor. No buscas la perfección por amor al orden, sino por un terror paralizante a la entropía de tu propia mente. Tu sombra es el desprecio por la humanidad, empezando por la tuya. Ves el mundo a través de un microscopio, obsesionado con la bacteria, con la mancha, con el error, porque si te detienes en el detalle, no tienes que mirar la inmensidad del vacío que te rodea. Tu pecado es la soberbia del juicio. Te crees el corrector de la creación de Dios, como si el universo fuera un borrador que tú debes editar. Tu deuda kármica es la crueldad bajo la máscara del servicio. En vidas anteriores, fuiste el burócrata del alma, el que negó la gracia porque no cumplía con los requisitos técnicos. Por eso hoy sufres de una ansiedad que no tiene nombre, es el peso de 1000 juicios que ahora caen sobre ti. Nadie te dice que tu humildad es a menudo una forma invertida de arrogancia, te haces pequeño para que nadie pueda criticarte, pero por dentro, diseccionas a cada persona que se cruza en tu camino con un bisturí de hielo. Tu redención no está en la limpieza, sino en aceptar la belleza de lo que está roto. Y en el centro del camino, nos encontramos con la balanza. Libra, el diplomático, el amante de la justicia y la armonía. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa perfecta? Un vacío de identidad que daría miedo a un abismo. Tu sombra es la cobardía moral. Te obsesionas con el equilibrio no por justicia, sino porque tomar una posición significa existir, y existir conlleva el riesgo del conflicto. Eres el camaleón del espíritu, transformando tu opinión y tu estética para encajar en el deseo del otro, hasta que no queda nada de ti. Eres una cáscara hermosa que contiene un aire estancado. Tu deuda kármica es la traición a la verdad en nombre de la paz. En el pasado, fuiste el juez corrupto que buscó el consenso antes que la integridad, el que permitió la injusticia para no mancharse las manos. Por eso, en esta encarnación,
el universo te obliga a elegir entre dos males, una y otra vez. Lo que nadie te dice es que tu indecisión es, en realidad, una forma de manipulación. Obligas a los demás a elegir por ti para que la responsabilidad de las consecuencias nunca recaiga sobre tus hombros. Tu destino no es la armonía exterior, Libra, sino la guerra interna por recuperar tu propio yo. Pero tienes tanto miedo de ser desagradable que prefieres ser nadie. Y así, caemos en las aguas más profundas. Escorpio. El signo del sexo, la muerte y la transformación. Los clichés te llaman misterioso o magnético, pero la realidad es que eres el carcelero del inframundo. Tu sombra no es la intensidad, es la paranoia existencial. Vives en un estado de alerta constante, esperando la traición porque tú mismo conoces el sabor de la traición en tu ADN. Tu pecado es el deseo de control total a través de la destrucción emocional. No quieres amar al otro, quieres poseer su esencia, desmantelar sus defensas y convertirte en su única fuente de luz y sombra. Tu deuda kármica es el abuso del poder oculto. En otras eras, fuiste el alquimista oscuro, el que utilizó el miedo y los secretos de otros para erigir su propio imperio. Por eso hoy, la vida te arranca aquello que más amas, obligándote a morir 1000 veces antes de que tu cuerpo físico se rinda. Lo que nadie te dice, Escorpio, es que tu obsesión con la verdad es a menudo una búsqueda de armas contra los demás. Te sumerges en las profundidades no para sanar, sino para encontrar el punto débil del universo. Eres el único signo capaz de envenenarse con su propio aguijón solo para demostrar que puede sobrevivir al veneno. Tu salvación no está en la profundidad, sino en la superficie, en entender que no todo tiene un motivo oculto y que la verdadera transformación no requiere sangre, sino perdón. Pero el perdón es el único idioma que tu alma se niega a aprender. Has cruzado el ecuador de la sombra. Ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Te has visto en el espejo del orgullo, de la crítica, de la vaciedad y del control. Pero el zodiaco no ha terminado contigo. Los últimos 4 signos no buscan tu alma, buscan tu disolución en el cosmos. ¿Tienes el valor de ver cómo termina tu historia? Abandonamos las profundidades de Escorpio para ascender a las cumbres de la mente y el espíritu, pero no te equivoques, la altura también provoca vértigo, y la caída desde la cima es mucho más solitaria. Entramos ahora en el territorio de los signos transpersonales, aquellos que ya no luchan por su supervivencia individual, sino por su lugar en el tejido del destino universal. Pero en esa búsqueda de lo absoluto, el alma suele perder su rastro humano. Sagitario, el eterno buscador, el filósofo, el arquero que apunta a las estrellas. La astrología convencional te pinta como el optimista incorregible, el viajero aventurero que siempre encuentra la suerte a su paso. Pero la verdad es mucho más cínica. Tu sombra, Sagitario, es la del profeta ciego. Tu optimismo no es una virtud, es un mecanismo de negación patológica. Huyes hacia adelante, hacia el próximo viaje, el próximo gurú o la próxima ideología, no porque busques la verdad, sino porque tienes pánico de enfrentarte al vacío de tu presente. Eres el signo que prefiere una mentira grandiosa a una verdad pequeña y dolorosa. Tu pecado es la arrogancia intelectual y el dogmatismo disfrazado de expansión. En tu afán por entenderlo todo, te has convertido en el juez de la moral ajena, olvidando que tu propia vida es a menudo un caos que no te atreves a ordenar. Tu deuda kármica es el fanatismo. En eras pasadas, fuiste el inquisidor que quemó libros en nombre de Dios, el demagogo que arrastró a las masas hacia utopías sangrientas. Por eso hoy, el universo te castiga con una insatisfacción crónica. Nada es nunca suficiente, ninguna meta te llena, porque tu flecha no busca un blanco, busca escapar de la mano que la lanza. Lo que nadie te dice es que tu libertad es tu prisión, eres un nómada del espíritu que ha olvidado cómo echar raíces, condenado a ver el horizonte pero nunca a pisar la tierra que sostiene tus pies. Tu redención no está en la próxima gran idea, sino en el silencio absoluto de tu propia insignificancia. De la expansión desenfrenada de Sagitario, caemos en el frío sepulcral de la piedra. Capricornio, el arquitecto del sistema, el viejo sabio, el escalador incansable. Se dice que eres ambicioso y trabajador, pero esa es una descripción para empleados, no para almas. Tu verdadera sombra es la del tirano saturnino que ha congelado su corazón para no sentir el peso del tiempo. Tu pecado es el miedo al caos, un miedo tan profundo que necesitas estructurar,
jerarquizar y controlar cada átomo de tu realidad. Eres el signo que nace viejo, cargando con una culpa ancestral que no te pertenece, pero que abrazas como si fuera tu única posesión real. Tu deuda kármica es la opresión. En ciclos anteriores, fuiste el monarca de hierro, el patriarca que sacrificó la felicidad de sus hijos por el prestigio del linaje, el constructor que levantó imperios sobre los huesos de los débiles. Hoy, esa memoria se traduce en una soledad aristocrática. Te rodeas de muros y títulos para esconder el hecho de que, por dentro, te sientes profundamente inadecuado. Lo que nadie te dice, Capricornio, es que tu obsesión por el éxito es una huida de la muerte. Crees que si construyes algo lo suficientemente grande y duradero, Cronos no podrá devorarte. Pero el tiempo es tu dueño, no tu aliado. Tu destino no es llegar a la cima de la montaña, sino entender que la montaña misma es una ilusión de tu ego. Tu verdadera maestría comenzará el día que aceptes que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la única forma de dejar de ser una estatua y volver a ser un hombre. Y entonces, el sistema se rompe. Acuario, el visionario, el rebelde, el amigo de la humanidad. Te presentan como el genio innovador que rompe las reglas, pero la realidad es que eres el signo más frío y desapegado del zodiaco. Tu sombra es la deshumanización. Amas a la humanidad como concepto abstracto, pero eres incapaz de amar al ser humano de carne y hueso que tienes delante. Tu pecado es el complejo de Dios. Te sientes tan por encima de las pasiones vulgares que te has desconectado de la empatía. Eres el observador alienígena que mira el hormiguero humano con curiosidad científica, pero sin una gota de compasión. Tu deuda kármica es la traición al corazón por la idea. En otros tiempos, fuiste el revolucionario frío que guillotinó a sus amigos en nombre del progreso, el científico que olvidó la ética por el descubrimiento. Por eso hoy, a menudo te sientes como un extraño en tu propia piel, un exiliado de un mundo que no logras comprender emocionalmente. Lo que nadie te dice es que tu rebeldía es a menudo una forma de solipsismo. Rechazas las normas no porque sean injustas, sino porque te aterra la idea de ser ordinario. Tu originalidad es tu escudo contra la intimidad, porque si eres diferente a todos, nadie puede realmente alcanzarte. Tu destino no es salvar al mundo con tus ideas, sino bajar de tu pedestal de cristal y permitir que el dolor ajeno te ensucie las manos. La verdadera revolución, Acuario, no ocurre en la sociedad, sino en el latido que te niegas a sentir. Finalmente, llegamos al final del ciclo, donde la realidad se disuelve. Piscis, el místico, el soñador, el mártir. La astrología dulce te llama el signo del amor universal, pero en las sombras del esoterismo, Piscis es el abismo donde las almas se pierden. Tu sombra es el parasitismo espiritual y la victimización crónica. Eres el maestro de la evasión, capaz de crear universos enteros para no enfrentar la responsabilidad de tu propia existencia. Tu pecado es la falta de límites, te diluyes en los demás no por generosidad, sino porque no tienes un yo sólido que sostener. Tu deuda kármica es el engaño y la adicción. En encarnaciones pasadas, fuiste el falso profeta, el escapista que abandonó sus deberes, el que utilizó la confusión y la ilusión para manipular la realidad de otros. Hoy, esa carga se manifiesta como una confusión vital permanente, una sensación de estar siempre fuera de lugar. Lo que nadie te dice, Piscis, es que tu sensibilidad es a menudo un arma de manipulación pasiva. Te haces la víctima para que el mundo se detenga a cargarte, absorbiendo la energía de quienes te rodean como una esponja psíquica. Eres el signo del sacrificio, pero a menudo sacrificas a los demás en el altar de tus propias fantasías. Tu redención no está en la trascendencia espiritual, sino en el anclaje. Tu destino es aprender a ser un individuo antes de intentar ser el océano. Solo cuando dejes de buscar un salvador, podrás convertirte en tu propio puerto. El círculo se ha cerrado. Desde el primer grito de Aries hasta el suspiro final de Piscis, hemos recorrido la anatomía de tu sombra. El zodiaco no es un horóscopo, es una prisión circular de 12 celdas, y la única forma de salir es dejar de pretender que somos las luces que vemos en el cielo. Somos también el vacío, el error y la deuda. La verdadera astrología no te dice quién eres para que te sientas cómodo, sino para que te des cuenta de que el personaje que interpretas es solo una máscara vieja. Ahora que conoces los secretos prohibidos de tu signo, la pregunta ya no es quién eres, sino qué vas a hacer con la oscuridad que acabas de descubrir. El conocimiento es una carga,
y una vez que has visto lo que hay detrás del velo, ya no puedes volver a la ignorancia de las estrellas brillantes. El viaje termina aquí, pero tu despertar, o tu caída, apenas comienza.